Hola, soy Fernanda Chango Luisa y esta vez hablaremos sobre las perspectivas, teorías y tipos. Empezaremos con algunas teorías. Como pueden ver, tenemos la de psicofísica de Gustav Fechner. Nos decía que Gustav Fechner es el primer científico de la mente. Gustav Theodor Fechner fue el pionero en aplicar los métodos científicos en la investigación de los procesos mentales. La razón siempre esgrimía contra el carácter experimental de la psicología fue que los fenómenos psicológicos no se pueden medir y por tanto no se pueden hacer verdaderos experimentos con ellos. Ahora hablaremos del estructuralismo de Wilhelm Wundt. ¿Quién fue el fundador de la psicología científica? Los historiadores de la psicología consideraban al filósofo Wilhelm Wundt el fundador de la psicología científica, ya que fue el que creó el primer laboratorio de psicología experimental y defendió la independencia de esta nueva ciencia. Ahora veremos el funcionalismo de William James. Él fue el observador de la vida mental. William James jugó un papel clave para estimular el interés en el estudio de la mente en funcionamiento. William James, fisiólogo y psicólogo norteamericano, criticó a Wundt por investigar la estructura mental en lugar de las funciones adaptativas de la mente. Nos decía que los funcionalistas analizan cómo funcionan los procesos mentales para satisfacer las necesidades humanas. Ahora la psicología de la Gestalt. Era la psicología de la forma. Los psicólogos alemanes de la Gestalt, Wertheimer, Kohler y Kafka, en la segunda década del siglo XX, criticaron el enfoque analítico y asociacionista de Wundt. Nos decía que la psicología de Gestalt es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. Uno de los principios fundamentales de la percepción para los gestalistas es la llamada ley de pregnancia, o mejor aún como el principio de la buena forma, que afirma la tendencia de la experiencia perspectiva y adoptar las formas más simples posibles. Bueno, ahora veremos las perspectivas. Empezaremos con la perspectiva psicoanalítica, el psicoanálisis de Sigmund Freud, 1856-1939. Nos decía que Freud, imbuido también del afán cientifista y del método histórico de su época, vendría a explicarnos que nuestra personalidad y nuestras enfermedades mentales pueden entenderse si conocemos la historia de nuestra evolución psíquica desde nuestro nacimiento. Nos decía que el psicoanálisis aparece primero como terapia o tratamiento de la enfermedad mental, más concretamente de la neurosis histérica y posteriormente como la teoría psicológica de la personalidad. La teoría psicoanalítica de la personalidad. A partir de esta terapia o psicoanálisis que Freud crea para curar la neurosis, poco a poco Freud va construyendo una teoría de la personalidad, que será objeto de estudio más adelante. Aquí basta decir que para Freud la personalidad tiene en una primera visión una estructura de consciente e inconsciente. Las premisas de Freud. Nos decía que primero los psicólogos deben estudiar las leyes determinantes de la personalidad normal y anormal. Segundo, el inconsciente es un aspecto importante de la personalidad. Hacer consciente lo inconsciente es una terapia crucial. Tercero, la mejor forma de estudiar la personalidad es en un contexto de cercanía y estrecha relación entre pacientes y terapeutas que interpretan lo que cuenta el paciente. Ahora hablaremos de la perspectiva conductista, el conductismo de John Watson, 1878-1958. Nos decía que la psicología conductista fue la perspectiva dominante durante el siglo XX. Su creador fue John Watson, que publicó un manifiesto fundacional donde rechazó la introspección como método y orientó la psicología por caminos más objetivos. Watson fue el que decidió hacer de la psicología una ciencia respetable. Para lograrlo, insistía que los psicólogos debían usar métodos objetivos y estudiar la conducta observable. El conductismo atrajo muchos seguidores y dominó la psicología durante 30 años. Existe el conductismo contemporáneo, que nos decía que hoy en día la perspectiva conductista es mucho más flexible de lo que era en la época de Watson, ya que aquí se estudia los estímulos, respuestas observables y el aprendizaje. Aquí también existen premisas de los conductistas. Los primeros conductistas mantenían las siguientes ideas. Primero, los psicólogos deben estudiar ambientes
que son los estímulos, y conductas observables, que son las respuestas, como podemos decir estímulo y respuesta. Segunda, la introspección debe sustituirse por métodos objetivos, que existe la experimentación y la observación. Tercera, la conducta de los animales debe estudiarse junto con la de los humanos, ya que son más fáciles de investigar y comprender. Y la cuarta, los psicólogos deben plantearse metas científicas. Ahora veremos perspectiva humanista. La psicología humanista de Abraham Maslow, 1908-1970, y Carl Rogers, 1902-1987. Aparece en la década de los 50 con dos autores representativos como son Abraham Maslow y Carl Rogers. Es un movimiento con estas características. El hombre es autónomo y responsable de sus decisiones para su desarrollo personal. Nos decía que los pensamientos, sentimientos y acciones humanas forman un todo. La psicología estudia al individuo globalmente. La vida humana se desarrolla en un contexto interpersonal. Buscar el sentido de la existencia y los valores humanos son aspectos fundamentales para el ser humano. Aquí existen las premisas humanistas. Los humanistas comparten las siguientes actitudes. Suponen que las personas básicas son buenas, por lo que la función principal de los psicólogos debería ser el servicio, ayudar a la gente a entenderse y desarrollarse al máximo. Segunda, los psicólogos deben estudiar la vida de los seres humanos en su totalidad, no dividido en funciones como percepción, aprendizaje y motivación. Tercera, el tema de las investigaciones psicológicas deberían ser los problemas humanos revelantes, como es la responsabilidad, creatividad o soledad. Cuarta, el humanista concede importancia al individuo, a lo excepcional y a lo impredecible, diferenciándose del resto de psicólogos de otras corrientes psicológicas que buscan descubrir leyes generales. Quinta, de todos los psicólogos, los humanistas usan la más amplia gama de herramientas de investigación, como son las objetivas y las subjetivas. La perspectiva cognitiva o cognoscitiva, la psicología del comportamiento y las estructuras mentales que lo posibilitan. El objetivo de la psicología cognitiva es comprender la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana. Este estudia los procesos cognitivos que posibilitan el comportamiento, como la percepción, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje. Nos decía que las estructuras cognitivas son partes permanentes del sistema, mientras que los procesos tienen una naturaleza no permanente. Aquí existe el enfoque cognitivo, que es probable que sea el modelo dominante en la psicología contemporánea, la psicología del desarrollo, la psicofisiología, la psicología de la personalidad, la psicología social y la psicología clínica, ya que se concentra en aspectos que se refieren a las personas. Aquí existen premisas de los psicólogos cognitivos. En general, los psicólogos cognitivos comparten estas ideas. Los psicólogos deben estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales. La psicología debe dirigirse hacia el conocimiento y las aplicaciones prácticas. Y la tercera, son útiles la autoobservación o introspección y el autoinforme, aunque prefieren los métodos objetivos.